Vámonos para el blog. Dice así, el documento, tema de costos estimados. Costos reales versus costos predeterminados. Costos reales son los que se conocen mucho tiempo después, incluso cuando ya hemos vendido la producción. Entonces, hemos dicho que no podemos trabajar con costos reales, sino que tenemos que trabajar con costos predeterminados. Y cuando ustedes estaban en costos 1 conmigo, yo les ponía un ejemplo, les decía, vamos a suponer que yo tengo un restaurante industrial, usted me contrata a mí para que le haga unos almuerzos para mañana porque va a invitar a sus familiares y amigos a un almuerzo en su casa. Y usted me pregunta a mí que cuánto valen 50 almuerzos. Y yo soy el que prepara los almuerzos, yo soy el dueño de la empresa. Y yo le digo, sí, yo le preparo los almuerzos, no hay ningún problema. Y usted me pregunta, bueno, ¿y cuánto valen? Y yo le digo, no, primero cómaselos y después yo le digo cuánto valen. ¿Usted qué me diría a mí como cliente? Profe, que no. ¿Por qué no, Luisa Fernanda? ¿Por qué no? Profe, pues yo digo que uno debe saber antes lo que va a gastar, al menos tener más o menos un presupuesto y saber qué es lo que más o menos voy a gastar. Claro, obvio. Si yo le salgo a usted con eso, usted me dice, este tipo está, pues puede que no me lo diga, pero lo piense, este tipo está loco. Pues yo voy a, y le pregunto, le compro a alguien que sí sepa decirme cuánto valen los almuerzos. Y yo le digo, no, lo que pasa es que yo todavía no sé cuánto me van a costar y por eso no te puedo decir cuánto te voy a cobrar por ellos, porque yo primero necesito conocer el costo y para conocer el costo, pues entonces yo tengo que ir primero a comprar la fruta y las verduras para la ensalada, tengo que ir a comprar la carne, el arroz y las papas y todas esas cosas que ya al almuerzo. Y por eso es que todavía no te puedo decir cuánto vale, porque todavía no sé realmente cuánto me va a costar a mí los almuerzos. Ahora sí me entiendes, ya te conmovió el corazón, ¿o qué? Pues sí, profe. ¿En serio te conmovió el O sea, corazón? pero igual yo necesito que usted me diga un estimado, pues si Pero lo va entonces me conmoviste el corazón, pero igual vas a decir que no me los compras. ¿Por qué? a... Porque no sabes cuánto. ¿Cómo me vas a comprar a mí algo sin tú saber cuánto te voy a cobrar? A eso es a lo que apuntamos con costos reales. Los costos reales se conocen mucho después de haber producido. Y más en las empresas donde manejan mucha información, el costo real no se tiene ahí mismo. Entonces tenemos que trabajar con costos estimados. Costos estimados son costos que se calculan antes de producir. Es decir, si vamos a hacer 50 almuerzos para venderle a ustedes, pues entonces yo debo saber estimar, no saber realmente cuánto me va a costar, pero sí debo tener un estimado o un presupuesto. Estimado y presupuesto acá son sinónimos de cuánto me van a valer a mí los almuerzos, así no los haya hecho y no sepa el costo real, para poderle decir a usted que le voy a cobrar tanto y usted no me diga que no me los va a comprar porque no sé cuánto le voy a cobrar. Entonces, esa es la diferencia entre el costo real. El costo real se conoce después de haber producido, mientras que el costo estimado se calcula antes de producir. Esa es la diferencia. Para asignar los costos de fabricación a la producción del periodo, las empresas tienen la posibilidad de hacerlo bien sea esperando a conocer los costos realmente incurridos, lo cual no es procedente para la toma de decisiones, dado que el costo real puede llegar a conocerse mucho tiempo después de haber terminado la producción, días, semanas o incluso meses. En muchas ocasiones, el costo real se conoce incluso cuando la producción ya se ha vendido en su totalidad. La otra opción es asignar los costos teniendo una tasa presupuestada. Costos predeterminados. Cuando hablamos de tasa presupuestada, nos referimos a calcular los costos de manera predeterminada, es decir, estimarlos antes de iniciar la producción. Hay dos tipos de costos predeterminados, los costos estimados o presupuestados y los costos estándar, pero varias maneras de calcular los costos predeterminados. En esta unidad hablaremos de los costos estimados o presupuestados. Estimados o presupuestados. La palabra presupuesto es una palabra compuesta, presupuesto. La raíz pre significa antes y la palabra supuesto significa que no puede ser afirmado con completa certeza.
Nosotros estamos haciendo un presupuesto, es que presuponemos que va a ser tanto, pero no lo podemos afirmar. Yo digo que puede ser esto, pero no sabemos a ciencia cierta si sí va a ser eso. Eso es un presupuesto. La palabra completa presupuesto se usa para denotar un cálculo que se realiza antes de una acción. Para nuestro interés estaremos hablando de calcular los costos antes de comenzar a producir o antes de comenzar a fabricar. En la vida cotidiana las personas constantemente hacemos presupuestos, tal vez muchas veces no somos conscientes de que lo estamos haciendo, pero lo hacemos a diario. Por ejemplo, cuando antes de acostarnos planeamos las cosas que tenemos que hacer al día siguiente y la manera de hacerlo. Eso es un presupuesto, dado que estamos calculando con cierto nivel de detalle las acciones que aún no se han llevado a cabo. Yo les decía el semestre pasado, si nosotros sabemos que aproximadamente nos demoramos 40 minutos yendo al trabajo o a la universidad, yo puedo calcular desde el domingo cuánto tiempo me voy a gastar viajando toda la semana entrante. Pero eso no significa que realmente me voy a gastar ese tiempo. Ese es un presupuesto. Si yo en promedio me gasto 40 minutos diarios yendo al trabajo, 40 minutos viniendo, pues entonces voy a estarme gastando 80 minutos, 1 hora y 20 yendo y viniendo todos los días. Y si viajo 6 días, pues entonces sería 1 hora y 20 por 6. Entonces yo puedo calcular el tiempo que me demoraré semanalmente yendo y volviendo de la casa al trabajo. Pero eso no significa que realmente me va a gastar ese tiempo. Puede que por alguna razón vaya y regrese en menos tiempo toda la semana, o algunos días de la semana, o ningún día de la semana, y me tome más tiempo ir. Igual eso es un presupuesto, pero por lo menos tenemos un punto de referencia, un norte. Tenemos que planear el tiempo que nos vamos a demorar. Y así mismo hacemos en producción. Vamos a calcular cuántas unidades vamos a producir, cuánto tiempo nos va a costar esa producción, nos va a llevar, tenemos que dedicarle a la producción y cuánto será lo que nos costará producir determinada cantidad de unidades. Porque con eso es que nosotros vamos a calcular cuánto le vamos a cobrar al cliente, ¿verdad? Necesitamos esos datos predeterminados. Costos estimados. En costos, trabajar con presupuestos implica muchos cálculos, como cuánto se va a vender, cuánto se va a producir, cuánto se necesita de mano de obra en la producción, cuánto tiempo de mano de obra requiere esa producción planeada, cuántas materias primas ha de consumir la producción y cuánta materia prima ha de comprarse. ¿Cuánto será el valor de los costos indirectos teniendo en cuenta que algunos son fijos y otros dependerán del nivel de producción? Esos serían los variables. Los que dependen del nivel de producción serían los costos indirectos variables. ¿Y cuánto capital se requiere para todo esto? Entre muchos otros datos. Estamos hablando de estimar antes de empezar a producir. Vamos a calcular cuánto vamos a vender, cuánto vamos a producir, ¿sí? Y todo eso obedece a algo que nosotros estamos trabajando en una empresa. Entonces ustedes son los dueños de la empresa y tienen que hacer una reunión anual obligatoria. Ustedes son accionistas de una empresa. ¿Y cómo se llama esa reunión anual obligatoria que ustedes tienen que hacer? La asamblea. La asamblea. Muy bien. La asamblea de socios o accionistas. Sí, esa reunión se llama asamblea de socios o accionistas, dependiendo de la empresa, ¿cierto? Si una empresa de personas, asamblea de socios; si una empresa de capital, asamblea de accionistas. Bueno, en esa asamblea, ¿cuánto se tiene que hacer? A ver, repasemos contabilidad y derecho comercial. ¿Cuándo se tiene que hacer la asamblea? Porque estamos diciendo que es obligatoria. Si es obligatoria, pues debe cumplir algunos requisitos. ¿Cuándo se tiene que hacer la asamblea? Profe, antes del último día de marzo. Muy bien, Catalina. Excelente, sí. Antes de que termine marzo, debemos hacer la asamblea. No tiene que ser en marzo, puede ser en febrero, pero casi todo el mundo lo hace en marzo porque hay muchos preparativos que hacer para esa asamblea. Ahí van a ir los dueños principales de la empresa
y los otros que no tienen tanto capital también van a ir desde que tengan voz y voto, porque no todos los dueños tienen voz y voto. Bueno, la cuestión es que yo soy el administrador que ustedes contrataron para que maneje su empresa y yo les digo a ustedes, bueno, señores dueños, señores y señoras dueñas de la empresa, les cuento que el año pasado nos ganamos 1.000 millones de pesos, ya habiendo sacado impuestos y ya sacamos las reservas para la empresa, a ustedes les quedaron 1.000 millones. Entonces, hacen una votación, hacen primero propuestas y hacen una votación de qué queremos hacer con esos 1.000 millones. Seguramente que tendrán reservas y de pronto otra parte se la van a repartir entre ustedes, se vota y listo. Y yo le digo, bueno, listo, se acabó la asamblea. Nos vemos el año entrante. Y usted me dice, un momentito, no se vaya todavía, que es que usted tiene que respondernos por ahí a nosotros. Yo les digo, ¿qué será? Como que qué será, pues nosotros lo contratamos a usted pues para que nos produzca la empresa. Así usted este año nos dio 1.000 millones de utilidades y nosotros queremos para el año entrante 1.200 millones de pesos de utilidades libres después de impuestos. Entonces ahora me dicen, listo, ya el problema es suyo, ya nos vamos, ahora sí se acabó la asamblea y se van. Entonces yo ya quedo con el problema. El problema lo tengo que resolver. ¿Cómo hago yo para entregarle a ustedes 1.200 millones de pesos el año entrante? O sea que yo este año tengo que hacer de utilidad 1.200 millones de pesos librecitos para ustedes, para que ustedes decidan qué hacer con ellos el año entrante. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como administrador para entregarles a ustedes 1.200 millones el año entrante, que fue la meta que ustedes me pusieron? ¿Qué tengo que hacer? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué es lo primerito que tengo que hacer? Profe, saber cuánto es lo que tienes que producir o vender, pues dependiendo del negocio que estemos hablando, para saber cómo vas a lograr conseguir el dinero total. Muy bien. Pero entonces para eso tengo que empezar a hacer una planeación. Yo tengo por acá, y ustedes me pusieron una meta. Vamos a decir así, meta de utilidades. Esto también lo puedo llamar yo, presupuesto. Yo no tomé la meta de conseguir 1.200 millones de pesos. Ustedes me pusieron a mí a pensar, ¿cómo hago yo para conseguir esos 1.200 millones de pesos? Entonces, si a mí me ponen un presupuesto de utilidades, entonces tengo que hacer lo que le estaba diciendo a la compañera. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que pensar en cuánto tengo que vender para poder generar esos 1.200 millones. Es un presupuesto o una meta de utilidades, me genera a mí un presupuesto de ventas. Yo tengo que decir, bueno, tengo que vender. Pero si a mí se me genera un presupuesto de ventas, pues yo tengo que pensar en otro presupuesto y ese otro presupuesto se llama un presupuesto de producción. Y yo para vender, pues primero tengo que producir. Obviamente estamos asumiendo que somos una empresa industrial, porque si fuera un comerciante, no tengo que pensar en producir, sino en cuánto tengo que comprar para poder vender, para poder generar las utilidades. Pero si yo soy un comerciante, un productor, entonces yo tengo que presupuestar cuánto tengo que producir para poder vender lo que tengo que vender para poder ganarme lo que me están poniendo de meta de utilidades. Y un presupuesto de producción se me desprende a mí de inmediato un presupuesto de compras de materia prima, por ejemplo. Si no tengo materia prima para producir, para poder vender, para generar utilidades, entonces no hago nada. No puedo arrancar, no deja de ser un sueño. Pero también necesito saber cuánta materia prima tengo que comprar. Tengo que saber un presupuesto de compras de mano de obra. Yo tengo que comprar la mano de obra. Eso puede sonar un poquito feo, pero en realidad, cuando nosotros contratamos una persona para que trabaje para nuestra empresa, le estamos comprando la mano de obra. Entonces, llamémoslo así para que no suene tan feo. Presupuesto de mano de obra.
Y vamos a correr un poquito esto para arriba. Y también tengo que comprar, así como compro materia prima, compro mano de obra, pues también tengo que comprar costos indirectos. Entonces necesito hacer un presupuesto de costos indirectos, pero también necesito, para poder comprar la materia prima, comprar la mano de obra y comprar los SIF, necesito plata. Entonces necesito hacer un presupuesto de capital. ¿Cuánto capital necesito para todo esto? Yo debo calcular cuánto capital necesito, pero también debo calcular cómo lo voy a conseguir. No solamente cuánto, sino cómo lo consigo. ¿Cómo consigo yo ese capital? Eso lo tengo que planear. Todos estos presupuestos son planeación. Yo tengo que empezar. Puede que no se cumpla, seguramente no se va a cumplir al pie de la letra, pero necesito empezar y necesito un norte. Yo planeo hacer esto y arranco con esa meta de hacer eso. Entonces, otra vez, una meta de utilidades me genera un presupuesto de venta, un presupuesto de venta me genera un presupuesto de producción, un presupuesto de producción me genera un presupuesto de compras de materia prima, de mano de obra, de SIF y de capital. Vamos a continuar. Vamos a leer. Costos, trabajar con presupuestos implica muchos cálculos, como cuánto se va a vender, presupuesto de venta, cuánto se va a producir, presupuesto de producción, cuánto se necesita de mano de obra, presupuesto de mano de obra, cuánto se necesita de materia prima, cuánto tiempo de mano de obra requiere esta producción, cuántas materias primas ha de consumir la producción y cuánta materia prima ha de comprarse. Nosotros hicimos ejercicios de esto el semestre pasado. Vamos a producir tanto, ¿cuánta materia prima necesitamos? ¿Qué materia prima tiene? Ah, eso tiene polipropileno, eso tiene leche, eso tiene tela. ¿Cuánta tela se consume una unidad? Tanta. Entonces, si vamos a producir tantas unidades, necesitamos tanta tela. ¿Cuánta tela tenemos? Tanta. Entonces, ¿cuánta tenemos que comprar? ¿Cuánta quiere dejar al final? ¿Cuánta tiene al inicio? Y todo eso lo hacíamos nosotros. Esos son presupuestos. ¿Cuánto será el valor de los costos indirectos? Aprendimos a calcular el presupuesto de costos indirectos. Recordemos, utilizamos la fórmula presupuestal. CIF unitario variable por el nivel de operación presupuestado más los CIF fijos, presupuesto de costos indirectos. Teniendo en cuenta que algunos son fijos y otros dependerán del nivel de producción. Tenemos una parte fija en los costos indirectos y otra parte variable. Aquí están hablando de las dos. Unos CIF son fijos y otros son variables. ¿Y cuánto capital se requiere para todo esto? Entre muchos otros datos. No son los únicos. Costos estimados. Muchos de estos ya fueron tratados en gestión de costos 1 y muchos otros serán tratados en presupuestos y pronósticos. En esta unidad trabajaremos con los presupuestos de ventas, producción y costos de producción. Costos estimados. Veamos algunos conceptos básicos antes de iniciar los cálculos. ¿Qué es la capacidad normal? ¿Quién se acuerda qué es la capacidad normal? Es la capacidad máxima que se puede alcanzar en la empresa con condiciones normales. Muy bien, Luisa. La capacidad normal es lo máximo que puede producir la empresa si es eficiente. Eso es un dato teórico. No significa que no se pueda llegar a producir más de eso. Significa que si somos eficientes y somos ordenados y organizamos muy bien la empresa y utilizamos muy bien la mano de obra y utilizamos muy bien la materia prima, utilizamos todos los recursos muy bien, lo máximo que podemos producir es esto, en teoría. Yo digo en teoría porque podríamos en algún momento determinado llegar a producir más de eso. Entonces, cuando decimos máximo, es máximo entre comillas. Quiere decir que si somos muy eficientes, eso sería lo que podríamos producir siendo eficientes. Eso es la capacidad normal. Ese es un dato muy importante porque lo vamos a necesitar acá y en costos estándar también vamos a estar hablando de la capacidad normal. Esa capacidad normal tiene varios nombres. La capacidad normal se conoce con estos otros nombres. También le dicen capacidad instalada. Capacidad normal es el nombre que le puso la SNIF. Capacidad instalada es el nombre que utilizan los economistas para hablar de la máxima producción. Con estas instalaciones, con lo que tenemos instalado, máquinas, personas, materias primas, ¿cuánto es lo máximo que podemos producir? También en algunos libros de costo les llaman capacidad real o práctica. Entonces tiene muchos nombres. Bueno,
vamos a mirar qué es nivel de operación presupuestado. El nivel de operación presupuestado es lo mismo que el presupuesto de producción. Hace referencia a la cantidad de unidades que se ha planeado producir en un periodo determinado. Pero para esto debemos calcular previamente cuántas unidades podrían venderse. Es en periodo dado que el presupuesto de producción se basa en el presupuesto de unidades a ser vendidas. Entonces les pregunto, ¿cómo se calcula el presupuesto de producción? Profe, si nos sirve el presupuesto de venta menos un inventario inicial más un inventario final o un stock que la empresa diga que debemos tener. Listo, muy bien, muy bien. Te faltó un pequeño detallito, pero esto es perfecto. Cuando hablamos de inventario inicial, tenemos que decir que es inventario inicial de producto terminado. Entonces, Jorman lo que está diciendo es, para poder calcular cuánto vamos a producir, necesitamos un presupuesto de venta. Perfecto. ¿Cuántas unidades vamos a vender? A esas unidades le vamos a restar el inventario inicial de producto terminado, porque tenemos otros inventarios iniciales, tenemos inventarios iniciales de materias primas, tenemos inventarios iniciales de productos en proceso y tenemos inventarios iniciales de productos terminados. Entonces, para calcular el presupuesto de producción es inventario inicial, presupuesto de ventas, menos el inventario inicial de producto terminado, más, como Josman lo dice, el inventario final de productos terminados o stock de productos terminados que debe estar definido en las políticas contables de la empresa. ¿Cómo vamos a calcular ese stock? Eso se escribe en las políticas contables de la empresa, debe estar definido ahí. Entonces, si nosotros tenemos esta situación, si mi inventario inicial de producto terminado es de 500 unidades, el inventario final o stock es de 2000 unidades, de producto terminado y el presupuesto de venta, pues obviamente tiene que ser de producto terminado porque nosotros no vamos a vender producto en proceso ni materia prima. Entonces, ¿cuál es el presupuesto de producción? Es 21.500 unidades. Muy bien, excelente. Vamos a hacerlo. Josman dijo ahorita, presupuesto de ventas menos el inventario inicial. ¿Y por qué el resto del inventario inicial, Josman? Profe, porque yo ya cuento con esas existencias, no es necesario hacerlas. Muy bien, ya los tengo. Si las tengo, pues no las tengo que producir. Entonces le resto lo que ya tengo. Y le sumo lo que quiero dejar al final, porque necesito un stock. ¿Qué me dicen? Profe, porque en ocasiones se puede vender más de lo que se espera. Se espera vender 20.000 unidades, perfecto. Se espera vender 20.000 unidades, pero de pronto vendo más, entonces voy a tener un stock, por si de pronto vendo más de lo que tenía presupuestado vender. Muy bien. Entonces, se van a producir 21.500 unidades, o por lo menos con esa meta se arranca. Puede que produzcamos más, puede que produzcamos 21.500 o puede que produzcamos menos, dependiendo de lo que vaya sucediendo durante el mes. Este es mi presupuesto de producción que depende del presupuesto de ventas. En este ejemplo estamos diciendo que la capacidad instalada o capacidad normal es de 30.000 unidades. Si yo puedo producir 30.000 unidades, ¿por qué apenas tengo la meta de producir 21.500 unidades? Profe, porque puede ser que sea un aproximado de lo que usted ha vendido en los últimos meses y así no tener un exceso de producto terminado. Profe, no sería porque es lo que está presupuestado para vender, entonces, Sí, ¿para qué hacer? es por el presupuesto de ventas. Sí, profe, exactamente. Porque se supone que estamos hablando de un presupuesto. Bueno, si yo tengo la capacidad de producir 30.000, no voy a producir 30.000 porque no tengo la expectativa de vender 30.000, sino solamente tengo la expectativa de vender 20.000. Para que yo aumente la producción, tengo que elevar las expectativas de venta. Las expectativas de venta sí dependen de la temporada del mes. En el mes de noviembre, ¿cuántas unidades vendo? En octubre, ¿cuántas unidades vendo? En los meses de diciembre, ¿cuántas unidades vendo? Porque no se vende lo mismo todos los meses. Entonces, mi presupuesto de producción depende de cuánto tengo presupuestado a vender, no de cuánto puedo producir. Generalmente, casi siempre, no siempre, las empresas tienen la capacidad de producir más de lo que pueden vender. Si en algún momento la empresa llega a tener la capacidad de vender más de lo que puede producir,
pues vamos a tener que pensar en ampliarnos. Vamos a tener que conseguir otro local, más trabajadores, porque yo no puedo desperdiciar mi capacidad de ventas. Si yo puedo producir más de lo que puedo vender, eso es algo normal. Pero si yo puedo vender más de lo que puedo producir, de alguna manera tengo que ampliarme y tengo que aumentar mi capacidad de producción para poder vender lo que puedo vender. No puedo desperdiciar ventas. Yo tenía presupuestado producir 21.500 y aquí estoy diciendo que realmente, cuando pasó todo el mes, al final del mes, ¿sí? Yo produje realmente 22.000 unidades. Si yo tenía presupuestado producir 21.500, ¿por qué puedo producir 22.000? Pueden haber una variedad de motivos. Pude haber producido 22.000 porque en realidad se me presentó la oportunidad de vender más de 20.000 unidades, incluso más de esto. Ella tenía 500 y produje 22.000, son 22.500. Entonces, si yo produzco todo eso es porque posiblemente vendí más de 20.000 unidades. Y yo siempre voy a tratar de vender todo lo que tengo. No importa, no me tengo que quedar con 2.000. Yo no puse estas 2.000 para decir, tengo que dejar 2.000. Porque sí, porque la política contable dice que 2.000. No. Si a mí llega un cliente y me dice, venga, véndame esas 2.000, yo no le voy a decir, no te las puedo vender, porque es que la política contable dice que tengo que dejar 2.000 en el inventario. No, es que eso es para vender. Usted las produjo por si de pronto vende más de 20.000. Y si llega alguien a comprarle más, usted se las vende. Y si le toca volver a madrugar, a empezar a producir otra vez, madruga y empieza a producir otra vez. Usted no tiene que dejar 2.000 unidades. Por ejemplo, si la política de la empresa es dejar 2.000, ¿por qué empecé el mes con 500? No se supone que el mes anterior me debieron haber quedado 2.000, no. Es que llegaron a comprarlas y yo no voy a dejar 2.000 unidades ahí de lindas que porque tengo que tener algo en el mostrador, no. Si llegan a comprarlas, las venden. Si me las compran todas, las vendo todas. Y si me toca madrugar o trasnochar produciendo, pues madrugo o trasnocho produciendo. Ese es un dato teórico también. Voy a producir más por si de pronto vendo más. Esto también es teórico, porque todo esto es presupuesto. Se supone que al final voy a dejar 2.000 más, por si de pronto vendo más de 2.000, se supone que van 20.000, se supone que va a dejar 20.000, se supone que va a producir 21.000. Eso es un presupuesto. Se supone que lo máximo que puedo producir es 30.000, pero podría llegar en algún momento, dado un momento especial, a producir más de 30.000. Es como, bueno, yo si me pongo las pilas, yo puedo producir 30.000. En teoría, eso sería lo máximo, en teoría. Pero las empresas generalmente no producen a toda máquina todos los meses. Generalmente producen menos de lo que pueden producir. Capacidad ociosa es la diferencia que hay entre lo que tengo la capacidad de producir y lo que realmente produje. Entonces, en esta empresa, ¿cuánto es la capacidad ociosa este mes? Porque todos los meses no es lo mismo, porque todos los meses no produzco lo mismo. Yo tengo la capacidad de producir 30.000. Si produzco 22.000, ¿cuánto fue mi capacidad ociosa? 8.000, profe. 8.000, profe. 8.000. Muy bien. Vamos a continuar. Entonces ya sabemos que es el nivel de operación presupuestado. Es cuánto vamos a producir. Pero no necesariamente tiene que ser unidades. Ese nivel de operación presupuestado también puede ser en horas máquina o en horas de mano de obra directa. Vamos a suponer que una unidad producida requiere 15 minutos de mano de obra directa y 6 minutos máquina, o sea, en la máquina. Entonces yo puedo calcular mi nivel de operación presupuestado. Este es nivel de operación presupuestado en unidades. Vamos a calcular el nivel de operación presupuestado. Vamos a colocar que esto es un nivel de operación presupuestado. Vamos a producir supuestamente 21.500 unidades. ¿Cuál es mi nivel de operación presupuestado en horas de mano de obra directa?
¿Y cuál es mi nivel de operación presupuestado en horas máquina? Pues acá, unidades, aquí, horas de mano de obra directa, aquí, horas máquina. Por favor, ayúdenme a calcular eso. ¿Cuánta mano de obra necesito? ¿Qué cantidad de horas de mano de obra necesito? ¿Qué cantidad de horas máquina necesito? Profe, yo creería que serían 5.375, con temor a equivocarme, pues. No le dé temor a Horas. equivocarse, Yarlen, no le dé temor a equivocarse, porque equivocarse es bueno. Bueno, entonces, sin temor a equivocarme, 5.375 horas de mano de obra directa. Muy bien. No tenemos temor a equivocarnos. Puede que nos equivoquemos, pero no nos da temor. ¿Listo? 5.000 por ese lado haciendo. ¿Y horas máquina cuántas? ¿Horas máquina cuántas? ¿Cuántas horas dijiste, Yarlen? Profe, 2.150. Entonces acá dijiste 2.150 y acá dijiste 5.000 ¿qué? 5.375. ¿Cómo lo hacemos? Pues una unidad requiere un cuarto de hora, 15 minutos, o sea que en una hora hago 4 unidades. Entonces, para hacer 21.500 unidades, divido 21.500 entre 4. Bueno, sería multiplicarlo por los 15 minutos y luego dividirlo entre 60. Es que debería, sí, divido 60 por 15. El 21.500 divido 60 por 15. Y 21.500 divido 60 por 6. Vamos a hacerlo 21.500 dividido 60 por 6. 1.150. O podemos hacerlo así. 1.500 dividido 4. Así lo hago yo más fácil. Y 21.500 dividido 10. ¿Por qué divido 4? Porque en una hora puedo hacer 4. ¿Y por qué divido 10? Porque si requiere 6 minutos, en una hora hago 10. Entonces 20.500 dividido 10 también. De las dos maneras lo puedo hacer. Me enredo menos dividiendo así. Entonces, así se calcula. Esos tres son niveles de operación presupuestada. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto tenemos presupuestado para producir este mes? 20.500 unidades. ¿Cuánto tiempo se requiere para producir esas 20.500 unidades? 5.325. ¿Por qué? Porque cada uno se demora 15 minutos. ¿Cuánto tiempo en la máquina requerimos para este mes para producir esas 20.500 unidades? Requerimos 2.150 horas. ¿Cómo es posible que la mano de obra sean 5.000? Porque tienen que ser varios trabajadores y entre todos tienen que ser esas 5.375 horas en el mes para poder producir 21.500 unidades. Listo, no es un solo trabajador, no es una sola máquina. Se requiere todo ese tiempo. Bueno, entonces, esos son niveles de operación presupuestada. Volvamos al documento. Dice así, hace referencia a la cantidad de unidades que se ha planeado producir en un periodo determinado y como ya lo habíamos mencionado, si este es un dato presupuestado, entonces se calcula antes de iniciar la producción. Pero para esto debemos calcular previamente cuántas unidades podrían venderse porque necesitamos el presupuesto de venta, ya lo miramos en este mismo periodo, dado que el presupuesto de producción se basa en el presupuesto de unidades a ser vendidas. Otros datos importantes, nivel de operación real. No es lo mismo que capacidad real. Capacidad real, recuerden que es la capacidad normal o capacidad instalada, que es la máxima producción que podemos tener en teoría. Nivel de operación real es lo que realmente produjimos, producción real. Hace referencia a la cantidad de unidades que se produjeron realmente, o a la cantidad de horas máquina que se utilizaron realmente en la producción, o a la cantidad real de horas de mano de obra directa que se utilizó en la producción. Eso sería el nivel de operación real. Lo más común es decir el nivel de operación real en unidades, pero lo podríamos dar, así como el nivel de operación presupuestado se puede dar en unidades, en horas máquina o en horas de mano de obra directa, el nivel de operación real también se puede hacer en estas tres unidades de medida. Desde el primer día hasta el último día, ¿cuánto produjimos? ¿Cuántas horas máquina utilizamos? ¿Cuántas horas de mano de obra directa utilizamos? Capacidad ociosa es la diferencia entre la capacidad normal y la producción real. Es decir, lo que pudimos haber producido en teoría, porque tenemos la capacidad de hacerlo, de producirlo, con los recursos para hacerlo, pero que no lo produjimos. Capacidad ociosa. Costos de producción presupuestado, ese es el valor que se estima costará la producción que se espera fabricar en el periodo que inicia.
Para esto debemos tener en cuenta que los costos de producción están compuestos por algunos que son fijos, como arrendamientos del área de producción, depreciaciones del área de producción, seguros del área de producción, entre otros del área de producción. Mientras que otros costos son variables, es decir, que dependen de la cantidad producida y el de operación real, como lo son la mano de obra, materia prima y algunos costos indirectos variables. Costos estimados, los que calculamos antes de producir. Es decir, si nosotros decimos, ¿cuánto vamos a producir? 20.500 unidades. Eso es lo que vamos a producir. Entonces nosotros tenemos que decir, antes de producirlas, bueno, esas 21.500 unidades, ¿cuánto me van a costar? Nosotros en Costos 1 hicimos una manera de calcular eso. Ah, sí, va a producir 21.500 unidades. Entonces, primero dígame, una unidad, ¿cuánta materia prima? ¿Qué clase de materia prima necesita? ¿Qué cantidad de materia prima? Entonces empezamos a calcular, si una unidad necesita esta cantidad de materia prima, 20.500 unidades, ¿cuánta materia prima requiere? ¿A cómo es el costo de la materia prima? Multiplique, ¿cuánta materia prima vamos a comprar? Y calculamos. Y también decíamos, bueno, ¿cuánto tiempo requiere una unidad? 15 minutos. Y calculamos cuánto vale una hora en costos. Si esa hora en costos tenía el salario, el auxilio de transporte, las horas extras, las bonificaciones y las habían, las prestaciones sociales, la seguridad social, las prestaciones extralegales. Calculamos el valor de una hora y decíamos, vale, pues 5.375 horas por el valor de la hora en costos, mano de obra. Y también calculábamos cuánto valen los CIF. Pero ahorita vamos a aprender a hacerlo de una manera diferente, utilizando información estadística, pero no con el nivel de detalle. Es una manera más rápida de calcular el costo, pero no con el nivel de detalle que vimos en Costos 1. Pero también sirve para calcular el costo. Algunas empresas lo utilizan. Vamos a mirar esa forma. Entonces, costos de producción aplicado es el valor o costo que se le carga o asigna a la producción a medida que se produce basándonos en una tasa predeterminada. Costo real de producción es el valor que costó realmente la producción del periodo que terminamos. Eso se conoce después de haber terminado, incluso cuando ya se ha vendido todo. Se conoce el costo real. Igualmente, para esto debemos saber que los costos de producción es el producto de la suma del valor de las materias primas consumidas realmente en la producción, la mano de obra asignada a la producción realmente y los costos de fabricación indirectos reales utilizados en el proceso productivo. Variaciones, aquí la conocemos. La variación es cuando yo comparo lo que yo le cargué de costo a medida que iba produciendo, basándome en el predeterminado o presupuestado, y lo comparo con el costo real mucho tiempo después, cuando ya contabilidad me dice, vea, este es el costo real. Yo comparo lo que yo le cargué contra lo que realmente fue. De la comparación de esos dos costos me sale una variación. La comparación de los costos presupuestados con los costos reales obtendremos lo que conocemos como la variación de presupuesto y variaciones de capacidad. Lo vimos en Costos 1. Vamos a retomar ese tema. Estas variaciones pueden ser favorables cuando el costo real es menor que el costo aplicado a la producción, o desfavorables cuando sucede lo contrario, es decir, cuando los costos aplicados son mayores que los costos reales. ¿Por qué una variación es favorable cuando el costo real es menor que el aplicado? ¿Quién me acuerda por qué es que es favorable? Profe, porque representa mayor utilidad. Sí, señor. Cuando el costo real es menor que el aplicado, es porque el costo me salió más barato de lo que yo había presupuestado que iba a costar. Y al salirme más barato, pues eso me va a aumentar la utilidad. Y las variaciones desfavorables me disminuyen la utilidad. Y esas variaciones favorables o desfavorables se las tenemos que cargar al costo de la mercancía vendida. Una variación favorable me va a disminuir el costo y al disminuir el costo pues aumenta la utilidad. Una variación favorable, desfavorable es todo lo contrario, me aumenta el costo de ventas y entonces la utilidad disminuye. Vamos a continuar. Costos estimados. Llegamos al asunto. Vamos a presupuestar los costos antes de producir. Para presupuestar los costos de producción se puede utilizar varias formas. Por ejemplo, podríamos utilizar criterios personales o profesionales. Por ejemplo, podríamos basarnos en el criterio de los coordinadores de ventas o consultores externos para así tener una idea de las cantidades que se espera vender. Yo
para presupuestar las ventas puedo utilizar muchas cosas. Vamos a presupuestar cuánto vamos a vender. Y yo puedo ir a preguntarle a los de ventas, venga, señor experto en ventas de la empresa nuestra, ¿usted tiene una idea de cuánto podrían ser las ventas en el mes de noviembre? Y le dice, sí, claro, en noviembre se venden más o menos tantas unidades. O sea que podríamos estar vendiendo en este noviembre de este año 2021 tantas unidades. Eso no significa que se vayan a vender esa cantidad exacta. Significa que si él es un conocedor de verdad de las ventas de la empresa, las ventas van a estar muy cercanos a lo que él dijo que iban a hacer. A no ser que suceda algo extraordinario, porque a mí me dicen, en el semestre pasado me decía, profe, pero, ¿y entonces? ¿Y si en la pandemia? Sí, es que esos presupuestos se utilizan en temporadas normales. En la pandemia nadie sabe, nadie sabía que iba a suceder un incendio, nadie sabía que se va a incendiar. Cuando hay cosas anormales, todos los presupuestos se caen. ¿Por qué? Porque los presupuestos sirven para acertar en condiciones o aproximarnos a lo real en condiciones normales. Porque ¿cómo hace un vendedor para saber que este año vamos a tener tal situación extraordinaria que nos dañe los presupuestos? En casos extremos, en casos anormales, los presupuestos no se cumplen. Nosotros estamos, pero no porque puedan haber casos anormales, entonces vamos a dejar de presupuestar. No, es que los presupuestos son una herramienta muy buena, pero puede llegar a no cumplirse y estar muy lejos de lo real por situaciones extremas, pero no por eso vamos a dejar de presupuestar. Entonces acá decimos, podríamos utilizar criterios personales o profesionales. Por ejemplo, podríamos basarnos en los criterios de nuestros vendedores o de si somos nuevos, no tenemos vendedores o los vendedores de nosotros no conocen el sector. Entonces le preguntamos a expertos, consultores externos, en este sector, antes de fundar la empresa, ¿cuáles serían nuestras expectativas de ventas si nosotros entramos con este producto? Y ellos empiezan a hacer estudios de mercadeo y a analizar datos y dicen, bueno, usted tiene un potencial de venta de esta cantidad, ¿sí? Basándose, ustedes alguna vez han ido por ahí, les dicen, ay, nos pueden llenar una encuestica. Y le preguntan a usted por la cerveza o le preguntan a usted por las bebidas energéticas. Cuando van a introducir un producto nuevo, hacen eso. Esos son estudios estadísticos para saber el nuevo competidor en el mercado, cuánto podría vender o qué podría esperar de su mercado, para saber si se lanza o no se lanza ese mercado. Esos son consultores externos. Para así tener una idea de las cantidades que se espera vender en un periodo y de esta forma planear nuestra producción. También podemos utilizar métodos estadísticos, que es el que vamos a utilizar nosotros. Porque nosotros no tenemos expertos aquí a quien preguntarle, estamos en una clase. Entonces vamos a utilizar matemáticas para predecir cuánto podrían ser las ventas, pero en condiciones normales. Profe, es que esto no aplica siempre, obvio, no. Este es un presupuesto, eso no es lo real. El método estadístico no tiene forma de predecir que va a pasar algo extraordinario, es para condiciones normales. O matemáticos para estimar nuestras ventas, nuestra producción y nuestros costos de producción, eso es lo que vamos a hacer. Métodos de presupuestación matemáticos. Para utilizar estos métodos se requiere contar con información estadística o histórica, por lo que no podríamos utilizarlos en una empresa que recién comienza actividades. ¿Por qué no? Pues porque esa empresa no tiene historia, si apenas está empezando, no tiene historia. Esto lo podríamos hacer con empresas que tienen historia ya. En tal fecha vendimos tanto, produjimos tanto y nos costó tanto. Y en tal otra, así sucesivamente todas las fechas, y con esa información estadística podemos pronosticar cuánto podría ser la producción, cuánto podrían ser las ventas, cuánto podría ser la producción y cuánto podrían ser los costos de producir lo que vamos supuestamente a producir. Algunos de estos métodos son punto alto, punto bajo, incremento porcentual, incremento absoluto, promedio móvil, métodos logarítmicos, mínimos cuadrados. Nosotros vamos a utilizar el último, que se llama mínimos cuadrados. Nosotros nos basaremos en el método de mínimos cuadrados para hacer nuestros pronósticos.
Método de mínimos cuadrados. El método de mínimos cuadrados se puede utilizar en la proyección de las ventas, la producción y los costos de producción futuros basándonos en lo sucedido en periodos pasados. Para utilizar este método es necesario que recordemos la ecuación de la línea recta. Esta lo utilizamos nosotros cuando estamos haciendo presupuestación de costos indirectos. Ahora, ese mismo método lo vamos a utilizar para presupuestar el costo completo, ya no solamente para presupuestar los CIF, sino para presupuestar todo el costo. ¿Cuánto va a ser lo variable, que sería la mano de obra, la materia prima y los CIF variables, y cuánto van a ser la parte fija, que serían los CIF fijos? Recordemos la ecuación de la línea recta y es igual a bx más a. Muy bien, el método de mínimos cuadrados, que se basa en la ecuación de la línea recta, también se puede aplicar a la presupuestación de ventas, de los costos de producción, entre muchos otros usos. Método de mínimos cuadrados, recordemos que aplicamos esta ecuación para el cálculo de los costos indirectos en gestión de costos 1, así. Si presupuestados igual al CIF unitario variable por el nivel de operación presupuestado más los CIF fijos, costos 1. Y aplicando a la presupuestación de los costos de provisión quedaría de esta manera. Ya no para presupuestar los CIF, sino para presupuestar el costo completo, quedaría así. Costo de provisión presupuestado sería el costo unitario variable de provisión por el nivel de operación presupuestado más los costos indirectos fijos. Aquí lo único que cambia es esta parte de acá. Aquí tenemos en cuenta solamente el CIF unitario variable, que es cuánto de CIF variable le corresponde a cada unidad. Mientras que acá estamos diciendo costo unitario variable de producción. Este costo unitario variable de producción tiene el CIF unitario variable más la materia prima que le corresponde a cada unidad, más la mano de obra que le corresponde a cada unidad. Este tiene las tres. Este es solamente para calcular CIF. Entonces que aquí estamos calculando completo el costo. Entonces continuemos con la lectura. Aplicando la presupuestación de costos de provisión quedaría de esta forma, donde CPP representa el costo de producción presupuestado. CVP es el costo unitario variable de producción. Y el NOP, el nivel de operación presupuestado, ya lo sabemos. Y los CIF fijos, CIF-F, son los costos indirectos de fabricación fija. Método de mínimos cuadrados. En la ecuación lineal, aplicar la presupuestación de los costos CPP igual a CVP, NOP, CIF-F. CPP, costo de producción presupuestado, NOP, nivel de operación presupuestado, presupuesto de producción, CVP, costo unitario variable de producción, CIF-F, CIF fijos o costos de producción fijos. La diferencia entre las dos, la que vimos el semestre pasado, la que aplicábamos el cálculo de los CIF, y la que estamos aplicando ahora, radica, como podemos observar, solamente en los costos variables. Y solamente tenemos CIF fijos y aquí tenemos costos, perdón, aquí CIF variables y aquí tenemos costos variables. El CIF-V representa solo el valor de los costos indirectos variables unitarios, mientras que el CVP representa todos los costos unitarios variables de producción, es decir, la materia prima por unidad, la mano de obra por unidad y el CIF unitario variable. Se incluye este más la materia prima, esto que es lo que le corresponde a cada unidad de CIF, más lo que le corresponde a cada unidad de mano de obra, más lo que le corresponde a cada unidad de materia prima, se llama costo unitario variable de producción. Para resolver la ecuación de la línea recta, entonces acá tendríamos que Y viene representando el costo de producción presupuestado, B el costo unitario variable de producción, X el nivel de operación presupuestado y A los costos indirectos de fabricación fija. Eso es lo que significa en nuestra fórmula presupuestal de costos. Y representa los costos de producción presupuestados, B el costo unitario variable de producción, A los CIF fijos, costos fijos de producción y X el nivel de operación presupuestado. Para resolverlo podemos utilizar las siguientes fórmulas. B es esto, usted dice, ay, ¿qué es eso? No, vamos a mirar que eso es muy sencillo de hacer. Esto es B. O sea, que ¿eso qué es? Si eso es B, esto para nosotros va a representar el costo unitario variable de producción, vea. B, costo unitario variable de producción. Y así vamos a encontrar los CIF fijos.
a los cif fijos. ¿Listo? Y eso, ahorita vamos a ver que eso es sencillo. Y solamente lo vamos a utilizar una vez para que veamos que se puede utilizar, pero no lo vamos a hacer así. Yo no les voy a ni pedir que se utilice esa fórmula, sino que vamos a ver que con la calculadora se puede hacer si tenemos información. Vamos a mirar unas formas mucho más sencillas de hacerlo, que no requiere utilizar esta fórmula. Pero obviamente con la fórmula lo vamos a hacer. En estas fórmulas, n es el número de datos históricos. Esta n. ¿Cuántos datos históricos estoy? N es el número de datos históricos que estamos tomando, que estamos utilizando en nuestro cálculo. X es la producción y Y los costos de producción. B, costo unitario variable de producción, que tenemos que encontrar primero B para poderlo utilizar. Si no encontramos B, no podemos encontrar A, porque para A necesitamos B. Esos son los datos que necesitamos. Veamos un ejemplo. Método de mínimos cuadrados. Ejercicio. En la compañía presenta la siguiente información estadística. Esto es estadístico. Esto ya sucedió. En enero se produjeron 75 unidades y el costo fue 95,000. Producir 75 unidades me costó 95,000 pesos. En febrero produjeron 76 y me costó 95,100. En marzo, 82 y me costó 95,700. En abril, 88, 96,300. En mayo, 91, 96,600. Listo. Entonces usted me dice, hey, profe, pero venga, eso no tiene sentido. Y yo le digo, ¿por qué? Porque es que si usted divide 95,000 entre 75, me dice que cada uno costó 1.266,67. Pero si usted divide 95,100 entre 76, ya no le da 1.266,67, sino 1.251,31. Y usted me dice, eso no tiene inconsistencia, profe. Es que todos los meses no cuesta lo mismo producir, porque las materias primas suben y bajan de precio. La mano de obra puede que se salga más cara en un determinado mes. Los CIF, que son arrendamiento, son fijos. La depreciación es posible que no cambien, pero hay otros CIF que sí pueden variar, como la materia prima indirecta, la mano de obra indirecta, la energía eléctrica, y bueno, hay un montón de cosas en los costos indirectos. Eso hace que los costos varíen. O sea que no es lo mismo producir en enero. No me valió lo mismo producir en enero que en febrero, que en marzo, que en abril, en mayo. Entonces eso tiene unas variaciones. De acuerdo a esta tendencia, ¿sí? Yo veo que entre más produzco, más me cuesta, ¿cierto? Entonces si yo decido producir en mayo, junio, determinada cantidad de unidades, de acuerdo a esa tendencia en los costos, de acuerdo a esas estadísticas, a esos datos históricos, ¿cuánto me costaría a mí producir determinada cantidad que yo quiera producir en junio? ¿Entienden la dinámica? Yo no les he dicho cómo. Les he dicho, ahorita vamos a ver cómo. Pero necesitamos entender qué es lo que vamos a hacer. Muy bien. Se presupuesta producir en el mes de junio 95 unidades. Se presupuesta producir 95 unidades. Entonces, ¿cuánto me va a costar a mí producir 95 unidades de acuerdo a esta información estadística? No significa que ese dato que calculemos va a ser el costo real. Es lo que estamos presupuestando que me va a costar producir 95 unidades. Y vamos a hacerlo con mínimos cuadrados. Para eso tenemos la información aquí. Esta es la información. Pero tenemos que renombrar la información. Esto vamos a llamar la columna X. Y eso la vamos a llamar la columna Y. Y estos son la cantidad de datos que estamos utilizando. ¿Cuántos datos estamos utilizando? 5. Enero, febrero, marzo, abril y mayo. 5 datos históricos. Este es el primer dato histórico. Este es el segundo dato histórico. Y este es el quinto dato histórico. Vamos a hacer esto. Vamos a producir 95 unidades. Para esto vamos a necesitar nuevas columnas. Necesitamos crear una columna que se llama XY. Voy a borrar esta información. Y necesitamos otra nueva columna que se llama X al cuadrado. XY será X por Y. En este caso sería
75 por 95. B2 por C2. 25 unidades por 95.000. 7.125.000. Y acá sería 75 al cuadrado. Y acá 76 al cuadrado. Y acá 82 al cuadrado. 88 al cuadrado, 91 al cuadrado. Y aquí sería 76 por 95, 100. 82 por 95, 700. 88 por 96, 300. Y 91 por 96, 600. Tenemos una que se llama total. En esa total, pues simplemente sumamos 75 más 76 más 82 más 88 más 91, 412, 95, 100, hasta 96, 600, 478.700, 7.125, hasta 8.000.000, 790, 600, 39.465, y sumamos X2 también. 5.625 hasta 8.281. Entonces, a esta las vamos a llamar sumatorias. Yo le puse total, pero me llama más la atención llamarlo sumatorias. Pero entonces necesitamos las fórmulas que habíamos visto ahorita. Las fórmulas las tengo por acá en la segunda hoja. Vamos a traernoslas para acá. Entonces, primero vamos a encontrar cuánto es B. Para eso necesitamos entender esta. Entonces, vamos a calcular B. Recordemos que B es el costo unitario variable de producción. Acá vamos a abrir un quebrado, una fracción. En arriba vamos a colocar 5, que es el número de datos históricos que tenemos, que son estos 5. Por la sumatoria de XY. Entonces escribimos por la sumatoria de XY. ¿Cuánto es la sumatoria de XY? Por favor, ¿quién me dice? Profe, 39 millones. Muy bien, 39.465.000. 29.465.000. Esta es la XY y esta es la sumatoria de XY. Esta es la sumatoria de X al cuadrado. Esta es la sumatoria de Y y esta es la sumatoria de X. Perfecto. Y esta es la sumatoria de XY, que es esta. Y vamos a multiplicar menos en la calculadora menos. Sumatoria de X. ¿Cuánto es la sumatoria de X? 412. Y la sumatoria de Y. 478.700. Vamos a multiplicar 412 por 478.700. ¿Sí? Ahí está. Ya tenemos el numerador. Ahora vámonos para el denominador. Nos vamos con esta flechita. Y ya estamos en el denominador. Entonces, ahora que colocamos 5 por... Ojo que no es lo mismo esto. Esta es la sumatoria de X2. La sumatoria de X2 es 34.150. Entonces 5 por 34.150. Menos, ya este no es la sumatoria de X2, es la sumatoria de X al cuadrado. O sea, 412 al cuadrado. Entonces menos 412 al cuadrado sería esta de acá. O esta y escribimos un 2. Si ponemos esta y una vez me la va a elevar al cuadrado. O podemos decir 412 y con esta, pero nos toca escribir el 2 al cuadrado. Entonces, ya nos da el resultado. Es decir, B es 100. O sea que el costo unitario variable de producción, o sea, la materia prima que le corresponde a cada unidad, más la mano de obra que le corresponde a cada unidad, más los 100 variables que le corresponden a cada unidad, son 100. ¿100 qué? Pesos, dólares, 100 unidades monetarias. Eso es B. 100 pesos por unidad producida. Es decir, que a cada unidad que produzcamos le vamos a cargar 100 pesos de costo variable. Pero sabemos que el costo variable es una parte de los IF, la materia prima y la mano de obra. Ya sabemos por qué son variables, eso lo estuvimos hablando en la clase pasada. Vamos a calcular los IF fijos, que sería A. Para calcular A necesitamos B. Vamos a disminuir el tamaño un poquitico de esto. Necesitamos sumatoria de Y. Vámonos para el calculador otra vez. Vamos a ahorrar acá. Dice sumatoria de Y. ¿Cuánto es sumatoria de Y? 400. Primero abramos el fraccionario. 478.700, ¿cierto? Sumatoria de Y. Menos B. ¿Cuánto es B? 100. Lo acabamos de calcular. Por sumatoria de X.
por sumatoria de X, que es 412. Nos bajamos con esta de acá y escribimos abajo ¿cuánto? 5, profe. Muy bien, 5. Entonces, los costos fijos son 87.500 y el costo variable por cada unidad es 100. Entonces, los costos fijos serían acá 87.500. Pero no por unidad, en total, 87.500 serían los costos fijos. Vamos a eliminar esto. Tamaño. Está muy grande. 87.500. Como ya tenemos A, ya tenemos B, vamos a encontrar Y. ¿Y qué sería Y? Lo que me va a costar producir a mí 95 unidades. ¿Y qué va a hacer? Los costos fijos más el costo variable por la cantidad de unidades que vamos a producir acá. X sería cuántas unidades tenemos presupuestado producir. O sea, X es el nivel de operación presupuestado. X es el nivel de operación presupuestado. Acá me preguntaban en la clase anterior, profe, pues usted me está diciendo que X es el nivel de operación presupuestado, pero acá dice que X es la producción. X es la producción histórica, pero X es la producción que se supone que vamos a producir, o sea, el nivel de operación presupuestada. ¿Sí? Cuando acá hablamos X, esta X de acá es la X ya existente, la pasada, la que ya sucedió. Pero cuando estamos hablando de la ecuación de Y, X es el nivel de operación presupuestado. X nivel de operación presupuestado. ¿Listo? ¿Cuánto se supone que vamos a producir? 95 unidades. No las hemos producido. Queremos saber cuánto me va a costar 95 unidades, producir 95 unidades, si tenemos estos datos. De estos datos me sale a mí que son 100 pesos fijos por cada unidad producida, más 87.500. Entonces calculémoslo. El costo de producción de las 95.000 unidades va a ser a los costos fijos más el costo unitario variable por la producción que vamos a hacer. O sea que producir 95 unidades, supuestamente el presupuesto de costos de las 95 unidades sería más 100 por 95 más 87.500, es decir, el costo unitario variable de producción por cuántas unidades vamos a producir más los costos fijos. Eso es lo que estamos haciendo acá. Volvámoslo a hacer. 95 unidades por 100 pesos. Que cada unidad tiene 100 pesos de costo variable. Más los costos fijos. A. 87.500. ¿Qué? 87.500. Dios mío, bendito. Ayúdame, señor. Allá. 87.500. 97.000 pesos. Dígame si les dio o no. Sí, profe. Correcto. Pero esta es la manera difícil de hacerlo. Esta es la manera difícil de hacerlo. Ahora vamos a hacerlo más fácil y terminamos. ¿Quieren hacerlo más fácil? Para hacerlo de la otra manera más fácil no necesitamos nada de esto. Ayúdame, señor. Acá. Solamente necesitamos esta información estadística. No más. No necesitamos esto, ni esto, ni esto, ni esto. Solamente necesitamos Excel. Lo voy a hacer acá. Vamos a suponer que yo estoy calculando la meses acá. Que yo sé que va a producir 95 unidades. Después miramos cómo calcular esas 95 unidades. Voy a ponerle a este mismo formato. Entonces, yo voy a calcular sin nada de sumatorios, ni X por Y, ni X al cuadrado. Nada de eso. Simplemente le decimos al Excel, ayúdame. Y él me ayuda. Le decimos así, más pronóstico. Él me dice, venga, ¿cuál es la X? Yo le digo, la X es 95, que es lo que yo voy a producir, el nivel de operación presupuestado. Voy a producir 95 unidades. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, en mi versión de Excel, después de la X sigue punto y coma, pero es posible que en el suyo diga coma. En el mío acá, yo no sé si ustedes se alcanzan a ver, yo soy muy ciego. Acá me está preguntando, ¿cuál es la X? Después de la X hay un punto y coma. Entonces, como aquí me está diciendo punto y coma, yo le voy a escribir punto y coma, pero usted se va a fijar en su versión de Excel. Si en su versión de Excel, después de la X hay una coma, entonces usted lo que tiene que escribir es una coma, porque si no, no le recibe el siguiente dato. Entonces, un coma o punto y coma, lo que sigue de la X es, venga, ¿cuáles son los conocidos Y?
Estos son mis Y conocidos, mis históricos de Y, desde 95.000 hasta 96.600, y se los señalo todo. Esos son mis Y históricos, mis Y que yo ya conozco, lo que ya sucedió. Le doy otra vez punto y coma y me pregunta, venga, ¿y cuáles son los conocidos X? Estos son mis conocidos X. Y eso es todo. Le damos Enter y 97.000. ¿Fácil o no es fácil? Facilísimo. Mucho mejor. Mucho mejor. Mucho mejor, profe. Mucho mejor. Pero no es muy bueno porque no sabemos cuánto es el costo unitario variable y el costo fijo. Solamente nos dice que son 97.000. Dentro de 8 días vamos a mirar una forma también muy fácil. Esta es la más fácil, pero el problema es que no sabemos cuánto es B y cuánto es A, que esos son datos muy importantes en costos. Nosotros necesitamos saber cuántos son los costos fijos. Y si utilizamos la función pronóstico, no sabemos cuánto es fijo y cuánto es variable. La próxima clase vamos a mirar, por ahí vamos a empezar. ¿Cómo vamos a calcular esto mismo 97? Solamente nos demoramos un poquitico más, porque es que más rápido que escribir pronóstico no hay. Pero no es gran cosa. Vamos a aprender a calcular. Que el Excel nos calcule a nosotros sin tener ni sumatorias, ni XY, ni X al cuadrado, nada de eso, ni estas fórmulas, ni la calculadora. ¿Cómo hacemos para saber cuánto son B, cuánto es A y cuánto es Y? Eso lo haremos en la próxima clase. Por hoy dejamos acá. Espero que tengan un fin de semana muy bonito, que disfruten su puente, que disfruten su familia, disfrútense ustedes mismos, a sus seres queridos. Nos vemos dentro de 8 días si Dios quiere. Listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Compañero, ¿qué me vas a decir? Profe, no, que muchas gracias, que explica muy bien. Muchas gracias a ustedes. Les deseo un lindo fin de semana. Disfrútense, disfruten sus familias, sus seres queridos. Que Dios los bendiga. Nos vemos dentro de 8 días si Dios quiere. Muchas gracias, Muchas profe. gracias. Esté muy bien. Igualmente, hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta luego, profe. Muchas gracias. A ustedes. Profe. Chao.